grabar. Buenos días nuevamente, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar viendo el material de este curso de ecuaciones diferenciales. Y recuerden que en clases anteriores nosotros habíamos estado viendo, ya nos habíamos introducido dentro de este mundo de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces habíamos conversado un poco de que en los apartados anteriores nosotros habíamos visto ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, pero nosotros sabemos también que tenemos ecuaciones diferenciales de orden 2, de tercer orden. Nosotros ya sabemos cómo ver, ¿no es cierto?, el orden de una ecuación diferencial. Entonces, nosotros empezamos a ver en este apartado, pues, las ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, desde ese punto de vista, pues las ecuaciones diferenciales eran un poquito, bueno, había algunas diferencias con respecto a las ecuaciones diferenciales de primer orden y específicamente la clase anterior habíamos visto estos problemas con valores iniciales y problemas con valores en la frontera. Entonces, habíamos visto justamente estos dos tipos de ecuaciones diferenciales de orden superior. Y, ¿no es cierto?, básicamente cuando tenemos soluciones, cómo comprobar y cómo desarrollar esta parte de de estas ecuaciones diferenciales de orden superior con valores iniciales y con valores en la frontera. Entonces, dicho esto, pues lo que vamos a ver el día de hoy, déjenme ver. Aquí tengo el material, van a ser las ecuaciones homogéneas. Entonces, si ven por favor ahí mi pantalla. Entonces, ya, ahí supongo que se ve lo que estoy acá, ¿no es cierto?, proyectando. Ya, entonces, como les comentaba, pues el día de hoy vamos a ver esta temática sobre las ecuaciones homogéneas. Entonces, básicamente, en este tema nosotros vamos primeramente a diferenciar cuáles son ecuaciones homogéneas y cuáles son las ecuaciones no homogéneas. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, esta es la forma general, ¿no es cierto?, de una ecuación diferencial que ya la habíamos visto anteriormente, ya la conocíamos. Y nosotros decíamos, pues, en este sentido, por ejemplo, estos eran los coeficientes, ¿no es cierto?, ¿verdad? Y estas serán, ¿no es cierto?, las diferenciales de y, de la variable dependiente. Entonces, bueno, esta ecuación general que tienen esta forma, pues, de las ecuaciones diferenciales, nosotros ya la habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros a identificar si una ecuación es homogénea o es no homogénea? Básicamente, ¿no es cierto?, en este primer caso, de la ecuación 6, nosotros vemos que está, ¿no es cierto?, igualada a 0. Es decir, si nosotros aquí dijéramos que esto es g de x, ¿no es cierto? Entonces nosotros para las ecuaciones homogéneas vamos a decir que esto es igual a 0, ¿no es cierto? Todo esto está igualada a 0. Mientras que para una ecuación no homogénea, este g de x
¿no es cierto?, va a ser distinto de 0. Entonces, es muy fácil, ¿no es cierto?, un poco identificarlas. Entonces, bueno, voy a utilizar la pizarra nuevamente para ir viendo cómo. Voy a poner por acá algunos puntos importantes en cuanto a esto. Déjenme ver. Ahora déjenme quitar el fondo. Ok. Entonces, avisen por favor si es que se ve mi pantalla acá. Ya, yo creo que ahí, ¿no es cierto?, se ve mi pizarra. Sí, profe, ahí Chicos, como ver. ¿verdad? Entonces voy a borrar esto. Vamos a empezar, ¿no es cierto? Pues entonces, como bien les decía, estábamos dentro de las ecuaciones de orden superior, de las ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy son las ecuaciones homogéneas. ¿Ya? Entonces, lo que les comentaba básicamente hace un minuto es que, por ejemplo, si yo tengo esta forma general, ¿verdad?, de estas ecuaciones homogéneas, ya, entonces esto igual a 0, ¿no es cierto? Mientras que tenemos esta otra ecuación que es prácticamente igualita. A ver, aquí es g de x. Ya, entonces lo que les comentaba anteriormente es que si ustedes se dan cuenta, esta ecuación, o sea, ¿no es cierto?, tiene la misma forma. Son todos estos términos de aquí, ¿no es cierto?, van a ser los mismos. El único que cambia en este término es este, ¿no es cierto? Aquí se supone que g de x es 0, ¿no? G de x 0, entonces esta vamos a decir que es una ecuación homogénea, esta primera, y esta segunda ecuación de acá, ¿no es cierto? G de x
distinto de 0. Entonces, vamos a tener que esta segunda forma general, ¿no es cierto?, de esta ecuación es una ecuación no homogénea. Entonces, nosotros vamos siempre a identificar a este tipo de ecuaciones homogéneas y no homogéneas justamente por este último término. Esto va a quedar siempre igualado a 0. Yo creo que en alguna parte anterior del curso me parece que ya les hablé un poco de estas ecuaciones homogéneas que siempre nosotros observábamos que estas iban a quedar igualadas a 0, ¿verdad? Entonces, más adelante en el curso, seguramente vamos a ver que para resolver estas ecuaciones que son no homogéneas, esta segunda forma de acá, o sea, que no quede igualada a 0, vamos a tener primero que resolver esta ecuación homogénea asociada a esta ecuación no homogénea, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cómo aprender o cómo interpretarlas y conocerlas a estas ecuaciones no homogéneas que aparecen acá, ¿ya? Entonces, voy a poner acá, voy a borrar esta segunda ecuación, que esta la vamos a ver más adelante en un apartado de ecuaciones no homogéneas. Entonces, es cierto, estas son las que me importan por este momento en este apartado de ecuaciones homogéneas, ¿verdad? Entonces, para poder, ¿no es cierto?, voy a poner acá unos ejemplos. Yo tengo ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas dos ecuaciones diferenciales que yo estoy poniendo acá, esta primera ecuación diferencial, ¿no es cierto?, sería una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, homogénea de tercer orden, ¿no es cierto? Perdón, de segundo orden. Aquí en este caso, ¿no es cierto?, la derivada máxima de la variable dependiente es la segunda derivada, entonces sería de segundo orden, ¿no? Ustedes se dan cuenta. Mientras que esta ecuación de acá abajo, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, tenemos tenemos la tercera derivada, la primera derivada, esto sin derivar, igualada a Euler a la X. Entonces, no es igualada, ¿no es cierto?, a 0. Entonces, esta es una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, que sería no homogénea de, ¿no es cierto?, la máxima derivada aquí en esta ecuación sería la tercera derivada. Entonces, esta sería una ecuación diferencial no homogénea de tercer, ¿no es cierto?, orden. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos? Estamos acá haciendo la diferencia entre las ecuaciones homogéneas y no homogéneas y su orden, ¿no es cierto? Nosotros ya sabíamos cómo conocer el orden de estas ecuaciones diferenciales. Esta es homogénea, esta no es una ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá estos chicos? Sí, Ya, entonces no hay ninguna novedad hasta acá, ¿no es cierto? Se entiende esto que les estoy comentando acá. Ya, entonces, dicho esto, voy a borrar esta partecita de acá, estos ejemplos que puse.
y voy a hablar de los operadores diferenciales. A ver, déjenme ver. Lo he escrito. Ya, chicos, espérenme un minutito, ¿sí? Bueno, voy a parar la grabación un minuto. Me están pidiendo algo que vea de la universidad, ¿ya? Voy a parar esto. Ya. Entonces, estas serían como dos formas, ¿verdad? De expresar estas ecuaciones diferenciales. O sea, justamente haciendo alusión a esto que son los operadores diferenciales. Ya, como les había dicho, pues, ¿no es cierto? Es una notación nomás un poquito distinta a la que nosotros habíamos visto. Nosotros podemos transformar, ¿no es cierto? Trabajar con esta notación de aquí, que dice, ¿no es cierto? Diferencial, derivada de y con respecto a x. Podemos trabajar también con esta notación de primas, y también podemos trabajar en notación de operadores diferenciales, ¿sí? Simplemente, ¿no es cierto? Acá, si ustedes se dan cuenta, d cuadrado, como tengo la segunda derivada, ¿no es cierto? Sería d cuadrado. Acá, como tengo la primera derivada, solo sería d. Acá no tengo ninguna derivada, simplemente 6y, ¿verdad? Entonces, esto más o menos para más adelante también lo vamos a utilizar un poco, una notación de repente más fácil para poder hacer las ecuaciones diferenciales. Ya, entonces, hasta acá todo claro, ¿no? Voy a ir borrando esto para ir avanzando. Entonces, ok. Entonces, dicho esto, ¿no es cierto que hemos visto y hemos hablado específicamente y hemos podido diferenciar mismo las que son ecuaciones homogéneas de las que no son ecuaciones homogéneas, ¿no es cierto? Estamos claros en ese aspecto. Vamos a hablar de algo que es bastante importante dentro de estas ecuaciones no homogéneas, que es el principio de superposición. Ya, entonces voy a poner acá principio de superposición. Ok. Entonces, ¿qué nos dice este principio de superposición? Nos dice que la suma o superposición de dos o más soluciones de una ecuación diferencial homogénea es también una solución a esta ecuación diferencial. Recuerden ustedes que justamente en la clase anterior veíamos, a ver, no me acuerdo si fue en la anterior, me parece que sí, que nosotros veíamos cómo comprobar, ¿no es cierto?, que efectivamente una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, al menos con esas ecuaciones con valores iniciales, teníamos un teorema en donde nosotros podíamos identificar si, ¿no es cierto?, existe una solución única a una ecuación diferencial. Recuerden que teníamos ahí tres pasos que nosotros veíamos y decíamos que si se cumplían esos tres pasos, la ecuación diferencial tenía una única solución, ¿ya? Pero como ustedes saben, pues va a haber un montón de ecuaciones diferenciales que no tengan una única solución, sino que van a tener más de una solución, o de pronto, ¿no es cierto? Claro que también podría haber ecuaciones diferenciales que no tengan ninguna solución. Pero el principio de superposición hace referencia a aquellas ecuaciones diferenciales que tienen más de una solución, ¿ya? Entonces, eso ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Que puede existir una ecuación diferencial que tiene más de una solución. Entonces, justamente lo que nos dice este principio de superposición es que imaginen una ecuación diferencial que tiene muchas soluciones. Entonces, lo que nos dice básicamente este principio es que la suma o superposición de dos o más soluciones de una ecuación diferencial homogénea
también sería una solución a la ecuación diferencial homogénea. Vamos a ver justamente esto, y esto va a venir a través de un teorema. Igualmente, como nosotros vimos en las clases anteriores, un teorema, ¿no es cierto?, que expresaba algunas reglas para poder, ¿no es cierto?, entender mejor eso. Entonces, básicamente, no sé si se entiende esto o lo vuelvo a explicar. O sea, este principio de superposición, vuelvo y repito, nos dice que, ¿no es cierto?, al haber una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, que tiene más de una solución, nosotros ya sabíamos, como que por un teorema anterior que habíamos visto en clases anteriores, que podían existir, ¿no es cierto?, estas ecuaciones diferenciales con más de una solución. Entonces, este teorema nos dice que si es que existe ese tipo de ecuaciones donde hay muchas soluciones, ¿no es cierto?, la suma o superposición de estas soluciones también debería ser una solución a la ecuación. ¿Ok? Entonces, acá aparece este teorema 4.1.2. ¿Ya? Entonces, nos dice que sean, ¿no es cierto?, sean Y1, Y2, Y3 soluciones, ¿no es cierto?, a una ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Soluciones, ¿no es cierto?, de una ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Entonces, imagínense que tenemos una ecuación diferencial con tres soluciones. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, van a ser Y1, Y2 y Y3. Entonces, ¿no es cierto?, si es que estas fueran soluciones, o sea, imagínense que tenemos esa ecuación diferencial con tres soluciones, nosotros vamos a tener que la combinación lineal de estas soluciones también va a ser otra solución. Por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a tener acá una Y, ¿verdad?, que va a ser igual a C1, Y1 de X más C2, Y2 de X más C3, ¿no es cierto?, Y3 de X, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, puede ir hasta Cn, Yn de X, ¿ya? El número de soluciones que existan, ¿no? Puede ir pues hasta n, puede que una ecuación diferencial tenga, no sé, 6, 7 soluciones. Entonces, lo que nos dice básicamente este teorema es que, ¿no es cierto?, si nosotros tuviésemos una ecuación diferencial, en este caso, por ejemplo, son tres soluciones, nosotros lo que podríamos hacer es hacer una combinación lineal o hacer, ¿no es cierto?, una suma de estas ecuaciones diferenciales. Claro que siempre con por teorema, ¿no es cierto?, vamos a poner adelante de la solución estas C, ¿no es cierto?, que a la final son constantes arbitrarias, ¿no es cierto?, que también son soluciones dentro de un intervalo dado. Entonces, esta ecuación de acá la vamos a utilizar ahora justamente para comprobar esto, ¿sí? Que dadas, ¿no es cierto?, unas soluciones, cada una de esas soluciones debería ser solución a la ecuación diferencial, y si las juntamos a todas las soluciones, también deberían ser solución a una ecuación diferencial. Entonces, esto creo que se va a ver un poquito más claro si nosotros hacemos un ejemplo. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta esta ecuación de acá, que la voy a utilizar, ¿no es cierto?, enseguida. Voy a comprobar esta teorema de superposición. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a borrar esto. Voy a hacer este ejemplo de acá. Dice ejemplo 4, superposición de una ecuación homogénea.
una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, homogénea. ¿Ya? Entonces, lo que se me da acá en este ejercicio y como en todos estos ejercicios, ¿verdad? Es básicamente una ecuación diferencial. En este caso, vamos a tener esta ecuación diferencial, ¿no es cierto? Menos 2xy al prima más 4y, esto es igual a 0, ¿no es cierto? Es una ecuación diferencial esta. Y ¿se acuerdan lo que vimos? Me parece que fue la clase anterior. Nosotros teníamos un teorema ahí de existencia única. Recuerden que había un paso en donde nosotros decíamos que si es que esto no se podía ir a 0, ¿no es cierto? Esa solución derivada de esta ecuación diferencial iba a ser única. En este caso, si ustedes recuerdan, nosotros vimos un ejemplo con una ecuación muy parecida a esta, en donde si nosotros hacemos, ¿verdad? 0 a esta x, se me va a ir todo este primer término, ¿no es cierto? Entonces nosotros habíamos dicho que esto, o sea, la derivada, ¿no es cierto?, de orden superior en este caso, es que si hacía 0, era una ecuación diferencial con más de una solución. Si es que esto no se podía ir a 0, o sea, si los coeficientes estos de aquí eran, ¿no es cierto?, eran derivables y continuos en un intervalo, ¿no es cierto? Esto no era 0, nosotros íbamos a tener una única solución. En este caso, ¿no es cierto?, vamos a ver que efectivamente esta ecuación diferencial de acá, y1, ¿no es cierto?, es x2. O sea, estas son soluciones. A ver, déjenme ver. Para que no se equivoquen, voy a poner acá. Estas son soluciones. ¿Ya? Soluciones, ¿no es cierto? Dos puntos. Vamos a tener que esta ecuación diferencial tiene dos soluciones. Una primera solución es, ¿no es cierto?, y1 es igual a x al cuadrado. Y vamos a tener una segunda solución a esta ecuación diferencial que viene dada por x al cuadrado lnx. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, ¿no es cierto?, esa ecuación diferencial con dos, ¿no es cierto?, ecuaciones que son solución a esta. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto?, podemos continuar, no hay ninguna novedad. ¿Ya? Entonces, para más o menos ir entendiendo esto, ¿no es cierto?, este ejercicio, comprobar si efectivamente la superposición o la combinación, ¿no es cierto?, de las soluciones tendría que ser, ¿no es cierto?, por el teorema, también una solución a esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El primer paso, uno, ¿no es cierto?, sería primero, ¿no es cierto?, comprobar la primera solución. Comprobar que esa primera solución es solución a esto, ¿cierto? Comprobar la primera solución. La primera solución. ¿Ok? Entonces, recuerden que nosotros ya sabemos cómo comprobar si esta efectivamente es solución de esa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no es cierto? En este caso, obtener, ¿no es cierto?, la tercera derivada. Esa tercera derivada reemplazarla aquí, la primera derivada reemplazarla acá, y esta y reemplazarla acá. Entonces, lo que deberíamos tener es que ambos lados se me igualen, ¿no es cierto? Tendría que quedarme 0 es igual a 0. Entonces, si me queda 0 es igual a 0, esta sería efectivamente una solución a esta ecuación diferencial. Entonces, voy a comprobar la primera solución, ¿verdad? Voy a entonces tener que la primera derivada de y1 va a ser igual, ¿no es cierto?, a 2x. ¿Sí? La segunda derivada, si yo vuelvo a derivar esto, va a ser igual, ¿no es cierto?, con respecto a x a 2. Y la tercera derivada, ¿no es cierto?, de y1, y3' sería 0. ¿Ok? Sería 0. Entonces, lo que tengo que ir haciendo, como les comenté,
es metiendo esto de aquí, ¿no es cierto? Reemplazando en esto, tendría que igualárseme 0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, ¿verdad? Si yo voy reemplazando esto en esta ecuación, entonces yo voy a tener x al cubo, ¿no es cierto? Y triple prima es igual a 0 menos, ¿no es cierto? 2x que multiplica a y prima que es 2x, ¿verdad? Más 4, y es igual, ¿no es cierto? A ver, claro, y sin derivar sería igual a x al cuadrado. Y esto va a ser igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí se entiende esto, chicos? Lo que estoy haciendo es comprobando si esta primera solución es efectivamente, ¿no es cierto? Solución a esta ecuación diferencial de acá. ¿Ya? Entonces lo que hice pues fue más o menos hacer lo que me pide ahí, obtener la tercera derivada, la primera derivada. Y luego reemplazarlas acá. Entonces si ustedes se dan cuenta, esto se nos va a 0, ¿verdad? Esto me va a quedar menos por más, me da menos 4x al cuadrado. Y esto me va a dar más 4x al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto viene siendo igual a 0. Entonces, ustedes se dan cuenta, más 4x al menos 4x al cuadrado, más 4x al cuadrado, ¿no es cierto? Esto se me resta y se me va a 0. Entonces, compruebo que 0 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, yo estaría diciendo, ¿no es cierto?, que esta primera solución es efectivamente solución a esa ecuación diferencial, ¿verdad? ¿Sí se entiende esto, chicos? Ya, entonces, ¿no es cierto? Se entiende. Lo único que estoy haciendo es comprobando que esa es una solución a la ecuación diferencial como nosotros ya sabíamos. ¿Ok? Entonces, el segundo paso, ¿cierto? Voy a borrar este tema de acá. El segundo paso básicamente sería comprobar ahora que esta segunda solución es efectivamente, ¿no es cierto?, solución a una ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es comprobar que esto, ¿no es cierto?, es solución efectivamente a esto. El ejercicio nos dice que eso es solución, pero nosotros lo que tenemos que ir haciendo es comprobando. Ya, entonces voy a poner 2, comprobar, ¿no es cierto?, que Y2, ¿no es cierto?, es solución a la ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Es lo mismo que el paso 1, o sea, de hecho, solo le cambié el nombre al paso, ¿no? Entonces, ahorita voy aquí lo que pondría, comprobar la segunda solución, ¿no es cierto? Que esta sea solución a esta ecuación diferencial. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice, ¿no es cierto?, con esta primera solución. Voy a comprobar, lo que me piden, ¿no es cierto?, es que obtenga la tercera derivada de esto. Entonces, primeramente voy a obtener la primera derivada, ¿no es cierto?, de este Y2. Esto es igual a, si yo derivo esto, recuerden que esto es, ¿no es cierto?, la derivada de un producto. ¿Qué me dice la derivada de un producto? Deriva el primer término por el segundo sin derivar, más, ¿no es cierto?, este primer término sin derivar por la derivada de este segundo término, ¿cierto? Así sencillo yo voy a derivar esto. Entonces, esto me va a quedar, para no irme para abajo y me sobre espacio, voy a hacerlo acá al frente, ¿no es cierto? Si yo cojo este con este, me va a quedar y' de esta segunda solución, que va a ser igual a 2x ln x, ¿no es cierto?, más x.
¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer luego es sacar la segunda derivada, ¿cierto? Entonces tengo y2 doble prima que va a ser igual a la derivada de esto. Entonces, ¿cómo calcularía la derivada de eso? ¿No es cierto? Sería, acá es derivada multiplicativa, entonces puedo poner el 2 y derivar todo, al igual que hicimos acá. Entonces, me va a quedar la derivada, ¿no es cierto?, de este primero. Es como que yo si tuviera esto así en paréntesis. Sería, ¿no es cierto? Pero bueno, lo voy a quitar por ahora para que no me complique. Sería la derivada de este primer término x, que sería igual a 1 por el segundo término sin derivar, entonces me va a quedar lnx más, ¿no es cierto?, la derivada, o sea, el primer término sin derivar por la derivada, ¿no es cierto?, del segundo, que sería 1 sobre x. ¿Ok? Todo esto más la derivada de x es 1. ¿Verdad? Entonces, si yo veo acá, puedo simplificar esta x con esta x. Y esto a la final me va a quedar y doble prima, ¿no es cierto? Y2 doble prima va a ser igual a 2 lnx más x más 1, ¿cierto? A ver, no, estoy... No es más uno, profe. Más 2. Creo. Cometí un error, ¿no es cierto? Luego sería más Estos x se me van. uno ahí. Me quedaría 2 lnx, ¿no es cierto? Más 2 más 1. Entonces lo que puedo hacer es más bien ir quitando esto. Sería 2 lnx más 2 más 1, ¿no es cierto? Más Y de 3. otra forma, 2 lnx más 3, ¿cierto? Si yo resuelvo eso. ¿Verdad? Ahí estamos bien, ¿no? Y ahora lo que tendría que hacer es obtener, ¿no es cierto?, la tercera derivada de eso. Entonces, si yo obtengo la tercera derivada, voy a hacerlo aquí, aunque me quede un poquito pequeñito. La tercera derivada de esto sería, ¿no es cierto? Esto, la derivada de 3 se me va a 0, entonces me va a quedar 2, 1 sobre x, ¿no es cierto? Me va a quedar 2, 1 sobre x. ¿Verdad? Aquí es, esto es una x. ¿Ya? Entonces estoy obteniendo, ¿no es cierto?, la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Ahora puedo yo reemplazar acá y comprobar, ¿no es cierto?, tendría que hacerse método 0 es igual a 0. ¿Ok? ¿Se entiende esto, verdad? Ya, entonces vamos a comprobar efectivamente. Voy a borrar todo esto para que me dé espacio. Ya, bueno, voy a borrar también esta solución para que me dé un poco de espacio. Ya, ustedes deben tenerlas ahí anotadas, ¿no es cierto? Entonces, voy efectivamente, esa segunda solución que obtuve, voy a comprobar que sea solución. Entonces me quedaba x3, ustedes de mis cálculos anteriores, ¿no es cierto? La tercera derivada me quedaba 2 sobre 1 sobre x, ¿no es cierto? Menos 2x que multiplica a la primera derivada me quedaba como 2x ln x más x, ¿no es cierto? Más 4x al cuadrado ln x y todo esto es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, si yo voy, ¿no es cierto?, deshaciéndome de todos estos
Esto se me va con esto. Me va a quedar 2x al cuadrado. Entonces me va a quedar 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Si yo rompo este paréntesis me quedaría 4x al cuadrado lnx menos 2x al cuadrado más 4x al cuadrado lnx. Esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces acá si yo elimino términos, ¿no es cierto? Este más 2x al cuadrado y menos 2x al cuadrado se me van, ¿verdad? Y este menos con este más de acá se me restan y se me van a 0, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta, 0 es igual a 0, ¿ok? Entonces estoy comprobando que efectivamente esa segunda solución que se me daba, ¿no es cierto?, a la ecuación diferencial, efectivamente es también una ecuación o es una solución a la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, acá primeramente hemos demostrado que ambas son soluciones a esta ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, ya, esto puedo borrar, ¿no es cierto? Entonces, en un tercer paso, justamente voy a utilizar lo que es el teorema de superposición o el principio de superposición. Entonces, ¿no es cierto? Uso el principio de superposición. Uso este principio de superposición, ¿verdad? Entonces, recuerden que, ¿verdad? Pues en este sentido, Y1, voy a anotar nuevamente las soluciones. Y1, ¿no es cierto? La primera solución era x al cuadrado y Y2 era igual a x al cuadrado lnx, ¿ok? Esto era, ¿no es cierto?, las soluciones dadas que supuestamente, y comprobamos que esto se igualaba a 0, ¿no es cierto?, en ambos casos. Entonces, son soluciones efectivamente a esta ecuación diferencial de acá arriba. Entonces, el principio de superposición, recuerden ustedes que me decía, esta ecuación que yo puse anteriormente, me decía que Y era igual, ¿no es cierto?, a una constante arbitraria C1, Y1 de X, más una segunda constante arbitraria, Y2 de X. Acá solo tenemos dos soluciones, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo esta ecuación, como les dije, ¿cierto? Esto era lo que me decía el teorema de superposición, que si es que yo tengo, ¿no es cierto?, dos o más soluciones a una ecuación diferencial, la combinación o superposición, ¿no es cierto?, la combinación lineal de estas dos soluciones también debería ser una solución a esta ecuación diferencial de acá arriba. Entonces, ustedes se dan cuenta, yo puedo armar esto como C1, Y1, ¿no es cierto?, es X al cuadrado, más C2, ¿no es cierto?, Y2 es igual a X al cuadrado lnx, ¿ok? Ustedes se dan cuenta, esta ecuación sería, ¿no es cierto?, una combinación lineal de mis dos soluciones, ¿ya? Sería una composición lineal de mis dos soluciones. Entonces, ¿qué me dice el teorema de superposición? Que esta ecuación también, ¿no es cierto?, debería ser solución a esta. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? ¿Está claro hasta acá esto? Si es que no se entiende de pronto alguna cosa, me comentan y lo volvemos a repetir. Entonces, todo claro, ¿no es cierto? Entonces, voy a comprobar que efectivamente, ¿no es cierto?, esta combinación lineal de soluciones también sea una ecuación que, o sería una solución a esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, recuérdense esta ecuación, yo ya la tengo acá, pero
Ustedes van anotando, tenganla ahí, ¿no es cierto? Que vamos a hacer un cuarto paso en donde vamos a comprobar que efectivamente esta es solución a esta. Esta combinación lineal de soluciones también es una solución a esta. Ya, entonces voy a borrar esto. Ok. A ver, entonces si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer un cuarto paso. Ya, vamos a comprobar, ¿no es cierto?, que esa combinación lineal de soluciones, ¿no es cierto?, es una solución, en solución a la ecuación diferencial, ¿no es cierto?, esta. Ese sería nuestro cuarto paso, ¿verdad? Ya, entonces justamente, ¿no es cierto?, yo tenía mi ecuación que era combinación lineal, entonces lo que voy a hacer primero es, al igual, ¿no es cierto?, que como hice con las soluciones, para comprobar si es que esa combinación lineal, esa ecuación, ¿no es cierto?, de combinación lineal, es solución a esto, tendría que ir, ¿no es cierto?, también sacar la primera derivada, la segunda derivada, tercera derivada, reemplazar acá y tendría que írseme a cero, ¿no es cierto?, igualárseme que 0 es igual a 0. Entonces, bueno, yo ya la tengo acá anotada, ustedes también si la tienen ahí, ¿no es cierto?, voy a tener la primera derivada de esa ecuación, y no la tengo acá, a ver, no me da mucho espacio para anotarla, pero, a ver, o anotémosla para ir haciendo la derivada. Me quedaba que y, ¿no es cierto?, era igual a C1x al cuadrado más C2x al cuadrado lnx, ¿ok? Esa era, ¿no es cierto?, la combinación de soluciones. Entonces, vamos a tener que y' ahora voy a derivar, ¿no es cierto? Y', la primera derivada de esto nos va a quedar como 2C1, ¿no es cierto?, X más C2, ¿cierto? Acá voy a tener, acá esto como multiplicativo, ¿no es cierto? Esta derivada multiplicativa se mantiene, entonces voy a utilizar lo que hice antes. Voy a tener la primera derivada, la derivada de esto, del primer término, porque es como si tuviéramos una multiplicación, ¿no es cierto? Sería 2x lnx más, ¿no es cierto?, x al cuadrado que multiplica a 1 sobre x. ¿Ok? Esa sería la derivada, entonces esto con esto se me va. O bueno, me queda todavía una x ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, yo para no, porque no tengo mucho espacio, lo voy a dejar ya en x, claro. Borrado esto. ¿Ya? Entonces me va a quedar esta primera derivada de esa forma, ¿verdad? Entonces, ahora voy a calcular, a ver. Ya listo. Entonces, a ver, igual necesariamente me toca hacer otro paso para este paréntesis, darlo de acá. Entonces, y' va a ser igual a 2C1x más, ¿no es cierto?, 2C2 multiplica a x logaritmo natural de x más C2x, ¿no es cierto? Ahí estaría quitando todo este paréntesis que está acá. Y ahora voy a obtener, ¿no es cierto?, la segunda derivada de esto. Ya, voy a borrar esto para que me vaya dando, ¿sí? Ya obtuve la primera derivada, les va a quedar esto. Ahora toca derivar esto, ¿no es cierto?, para sacar la segunda derivada. Entonces, voy a borrar esto. Y voy a sacar, ¿no es cierto?, la segunda derivada. A ver, entonces voy a mejor aquí anotar la primera derivada. Toda esta ya de aquí no me sirve mucho. La primera derivada me quedaba como 2C1x más 2
C2x ln x más C2x, ¿no es cierto? Eso me quedaba la primera derivada, entonces vamos a volver a derivar esto y a sacar la segunda derivada. Entonces la segunda derivada es, ¿no es cierto? Con respecto a x me quedaría 2C1 más, ¿no es cierto? Acá me quedaría esto multiplicativo, me quedaría 2C2 que multiplica la derivada de todo esto. Pues me quedaría acá adentro, ¿no es cierto? Lnx más x a la 1 sobre x, la derivada de este logaritmo natural, ¿no es cierto? Más la derivada con respecto a x de esto, me queda solo C2. ¿Ok? Entonces, este x con este x se me van de acá. Si yo destruyo este paréntesis, me va a quedar que la segunda derivada es igual a 2C1 más, ¿no es cierto? 2C2 logaritmo natural de x más 2C2 más C2, ¿verdad? Entonces, esta segunda derivada de acá, yo la podría expresar como 2C1 más 2C2 ln x más este 12,2 con este 12,2, ¿no es cierto? Me queda como 3C2, ¿ok? Entonces, esta segunda derivada me va a quedar, ¿no es cierto? De esta manera. Lo que me falta hacer es sacar una tercera derivada. Entonces, voy a anotar, esto voy a pasarlo acá arriba y voy a, ¿no es cierto? A ver, voy a borrar. Voy a sacar la tercera derivada, ¿ok? Entonces, esta segunda derivada me quedó como, ¿no es cierto? Me quedó como 2C2 lnx más 3C2, ¿cierto? Eso fue lo que me queda en la segunda derivada y ahora voy a obtener una tercera derivada de esto, ¿verdad? Que va a hacer derivar esto, ¿no es cierto? Esto no depende de x, se me va a ir a 0, pero esto me va a quedar como 12,2, 1 sobre x, ¿ok? Si yo derivo esto se me va a 0, es una constante, ¿no es cierto? Entonces la tercera derivada simplemente es 12,2, 1 sobre x. Ok, entonces yo ya tengo ahí la primera, la segunda y la tercera derivada. Bueno, voy a necesitar la primera y la tercera específicamente. Ok, entonces acá voy, ¿no es cierto?, a borrar todo esto y voy a meter, ¿no es cierto?, a ir reemplazando acá y a ver si efectivamente esto se me hace 0 igual a 0. Ya, entonces voy a decir que, ¿no es cierto?, ir a reemplazando estos términos. Entonces, esto me queda como x cubo, y, ¿no es cierto?, y triple de 3 prima era, ¿no es cierto?, 2C2, 1 sobre x, lo último que encontramos, menos 2x, y, ¿no es cierto?, prima, si ustedes revisan ahí, les iba a quedar como 2C1x más 12,2x ln x más C2x más 4, ¿no es cierto?, que multiplica a esta combinación de acá, esta combinación que era C1x al cuadrado más C2 ln x, a ver, C2x cuadrado ln x, x al cuadrado ln x, todo esto es igual a 0, ¿no es cierto? No me dio acá, pero esto tendría que ser igual a 0, ¿no es cierto? Por esto. ¿Sí se entiende esto, chicos? ¿Ya? Entonces voy a ir rompiendo estos paréntesis y tendría que todo este lado izquierdo hacérseme 0 para igualárseme a 0, ¿verdad?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, este con este lo puedo suprimir y me va a quedar como 2C2, ¿no es cierto? X al cuadrado menos 4, ¿no es cierto? Menos 4C1 X al cuadrado, ¿cierto? Menos, este menos por más me da menos 4C2X al cuadrado LNX, ¿no es cierto? Menos, aquí esto es C, no es un paréntesis, esto es C2X, me quedaría menos C2, a ver, menos 2, ¿no es cierto? Menos 2 C2X al cuadrado, ¿cierto? Más, ahora esto de acá, tengo que destruir, ese es un 4, más 4 C1, ¿no es cierto? X al cuadrado, más 4 C2X al cuadrado LNX, y esto es igual a 0, ¿cierto? Ahí creo que está bien. Entonces, si ustedes empiezan a suprimir términos semejantes, ¿no es cierto? Este 2C2X al cuadrado con este menos 2C2X al cuadrado se me van. Este también de aquí. Este de aquí se me va con este. Signos opuestos. Y este, ¿no es cierto? También es lo mismo. Este con este son signos opuestos, ¿verdad? Entonces todo esto se me va a 0. Entonces, efectivamente, 0 va a ser igual a 0. ¿Ok? Sí, entonces se entiende, chicos, ¿no es cierto? Esa combinación lineal, esa ecuación que saqué que era una combinación lineal de las soluciones, también termina siendo una solución, ¿no es cierto?, de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, economista. Claro, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo básicamente acá es comprobando efectivamente lo que nos decía el teorema de superposición. Y si nosotros tenemos una ecuación diferencial con más de una solución, ¿no es cierto? Una combinación de esas soluciones también debería ser solución a la ecuación diferencial. ¿Ok? En general, nosotros podemos tener una ecuación diferencial, no sé, con 4, 5, 6 soluciones, que si nosotros las sumamos, ¿no es cierto? Bajo esa ecuación, C1, Y1 más C2, Y2 más C3, Y3, más todas las soluciones que tenga, también, ¿no es cierto? Esa solución, perdón, esa ecuación debería ser solución, pues, a esta ecuación diferencial. Entonces, con esto, pues, estaríamos comprobando ese teorema. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, preguntas hasta acá. Si no hay nada respecto a esto, pues, yo creo que vamos a ir quedando hasta por acá. Y mañana, a ver, no sé si avanzar, lo que toca acá vuelta es dentro de este mismo tema de ecuaciones homogéneas, la dependencia o independencia de las soluciones de una ecuación homogénea. Ya, entonces eso no sé si lo vemos mañana o mañana hacemos tal vez un taller, porque tenemos de la semana pasada, creo que algunas cosas. No, la semana pasada no hicimos taller porque tuvieron la prueba, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a pensar si es que mañana tenemos clase para continuar viendo esto de la dependencia e independencia
de estas funciones homogéneas o o hacemos un taller con lo que tocaba o lo que vimos la semana pasada más este poquito de acá de la superposición. Ya bueno, ahí les aviso entonces, chicos, qué es qué actividad vamos a hacer mañana, pero en general pues estamos avanzando relativamente bien. Economista, yo le quería Entonces, preguntar acerca de las calificaciones. ya, creo que la nota de la prueba ya les envié, ¿no es cierto? Sí, ya les califiqué. Entonces, sí, solo quedaría, ¿verdad? Pues ayer hicieron la actividad de la corrección de la prueba, que esa la tomo como un parámetro más, ¿no es cierto? Y supongo que ustedes ya enviaron. Entonces solo me tocaría enviarles la nota de ahí y con eso computar sus notas finales. Yo tengo que pasar, creo que es hasta el lunes eso. Entonces yo pienso que el viernes o tal vez el sábado que tengo un poco más de tiempo, suelo trabajar en eso. Ya, entonces yo ya les subo ahí a Leva sus notas finales, pero en general a todos les fue bien. O sea, la prueba tal vez un poquito larga, pero son cosas que habíamos visto, ¿no es cierto? Son cosas, todo eran cosas que habíamos visto, ¿no es cierto? No, o sea, casi creo que al 95% del curso le fue bien. Por ahí algunas personas que no les fue mal, pero tampoco, ¿no es cierto? Tuvieron así como un poco más de 7, 8 de repente, pero tienen idea, ¿no es cierto? Está bastante bien. Este curso siempre es destacado en esta y en las demás materias. Entonces, sí me han comentado sus demás profesores que también son bastante buenos en las otras materias. Y, y eso está bien, chicos. Todos sus profesores me dicen que es el paralelo con el que más les gusta trabajar porque son bastante buenos, no todos, no uno ni dos, sino casi todos, ¿sí? Más del 90%. Entonces, eso está muy bien, chicos. Sigan así, creo que también yo pienso que, o sea, en comparación con los paralelos que tengo, que están un poquito las bases débiles, ustedes están bastante, o sea, puedo avanzar con el contenido sin ningún problema. ¿Ya? Entonces sus bases de álgebra también son muy buenas. Entonces, las pruebas en general fueron casi todas bien. Las tareas también, como hacemos un taller, ¿no es cierto? Cada viernes, en general, los talleres están muy bien también. Entonces, pues sus notas, sí, sí, no habría ningún complicamiento por ahí. Ya, entonces yo les enviaría esas notas a mañana, viernes, tal vez si es que tengo un poquito de tiempo, aunque creo que no paso ocupado casi desde las 8 hasta la madrugada un poco, entonces más bien creo que el sábado voy a calcular bien las notas y enviarles para que revisen. ¿Ya? Entonces, a ver, ahorita entró Adrián también. Ah, ya, no te preocupes. La clase va a quedar subida acá ¿no es cierto?, al drive del curso. Ya, entonces voy a parar esta grabación hasta acá.